Bienvenidos, estimados estudiantes. Soy el profesor Mario Villalobos y en este video resolveremos ejercicios con respecto al tema de bloque D y complejos de coordinación del temario de química inorgánica de Olimpiadas de Química. Comenzaremos con unos ejercicios de nomenclatura de complejos de coordinación. En este primer ejercicio vamos a brindar el nombre para estos complejos. Ejemplo número 1. Tenemos un complejo catiónico unido a aniones cloruro. El nombre de los aniones cloruro no lleva ninguna modificación, pero tenemos que brindar el nombre completo del catión. Aquí tenemos ligandos amino, 6 ligandos amino para ser más específicos, y un átomo central de platino. Eso sería hexaamino platino. Recordemos que como se trata de un átomo central en un complejo catiónico, no es necesario cambiarle la terminación. Nos faltaría ubicar el estado de oxidación de platino. Podemos observar que en el complejo catiónico el ligando amino es neutro, por lo tanto toda la carga del catión depende exclusivamente del ligando platino y corresponde a un 4, ya que es el subíndice que tiene el anión cloruro. Entonces esto sería platino 4. En el segundo ejemplo tenemos un complejo catiónico unido a un complejo aniónico. Para este sistema vamos a comenzar nombrando el complejo aniónico. Tenemos ligandos cloro, tenemos este ligando que es muy parecido al ligando nitro, pero cuando está unido a través del átomo de oxígeno podemos darle también el nombre nitrito y tenemos un átomo central de platino. El nombre del complejo aniónico sería en orden alfabético de los ligandos: dicloro, dinitrito, platinato. En este caso sí cambiamos la terminación porque se trata de un complejo aniónico. Vamos a dejar el espacio para el número de oxidación. D. El complejo catiónico tiene un átomo central de plata, tiene un ligando amino y tiene un ligando metilamina. También en orden alfabético sería amino. Voy a colocar metilamina entre paréntesis para que nos quede claro que ese es el nombre de un ligando. Metilamina plata, sin cambiar de terminación, y vamos también a identificar el estado de oxidación. Para los estados de oxidación vamos a comenzar con el del platino. Aquí en el complejo de platino tenemos una carga global de -2, según lo indicado por el subíndice del complejo catiónico. Y tenemos dos ligandos cloro que tienen carga de -2, dos ligandos nitrito que también tienen carga de -2. En cuanto a ligandos, tenemos una carga de -4. Para que la carga global sea -2, el platino tiene que estar trabajando con estado de oxidación 2. Y para la plata, observemos que los ligandos que acompañan a la plata son neutros, por lo tanto, la carga del complejo catiónico corresponde al estado de oxidación de la plata, que sería 1, según lo que podemos observar en el subíndice del complejo aniónico. Vamos con el último caso. Aquí tenemos un complejo aniónico unido a un catión. En el complejo tenemos un átomo central de cobre, tenemos dos ligandos etilendiamina. Recuerden que esta abreviatura EN quiere decir etilendiamina. Tenemos un ligando oxo y tenemos este ligando NC, que se parece mucho al ligando ciano, pero al tratarse de un ligando ambidentado, al escribirlo NC en lugar de CN, lo que estamos indicando es que la interacción se hace a través del átomo de nitrógeno. Entonces, vamos a practicar con este ejercicio utilizar la nomenclatura kappa para estos ligandos. Entonces, según el orden alfabético de los nombres de los ligandos, tenemos etilendiamina, oxígeno y ciano. Deberíamos empezar con el ciano. Vamos a poner kappa N ciano. Con eso decimos que el ligando ciano se está uniendo a través del átomo de nitrógeno.
kappa n-ciano, bis etilendiamina. Recuerden que al tratarse de un ligando complejo que tiene un prefijo numérico, vamos a utilizar la numeración bis, tris y tetraquis. Bis etilendiamina, oxo, cuprato. Recuerden que el cobre es uno de esos ligandos, perdón, uno de esos átomos centrales cuyo nombre varía completamente al latín para dar el nombre de el anión. Vamos a dejar el espacio para el estado de oxidación y finalizamos con D sodio. Según este complejo, la carga global del complejo sería -1. Tenemos los ligandos etilendiamina que son neutros y tenemos dos cargas negativas del oxígeno, -2, y una del ciano. -3 aportan los ligandos, el cobre tiene que aportar +2 para que entonces quede la carga global de -1 en el complejo. Ahora escribiremos la fórmula de los complejos o de las sustancias que contienen complejos a partir de su nombre. En el primer caso, tenemos bisoxalato aurato, 2 de diamino bis-trifenilfosfina paladio 2. Tenemos un complejo catiónico y un complejo aniónico. Vamos a comenzar colocando la estructura del complejo aniónico, que sería el que contiene un átomo central de paladio y los ligandos amino, específicamente 2, y tenemos dos ligandos trifenilfosfina. El ligando trifenilfosfina lo podemos identificar con la siguiente fórmula: un átomo de fósforo, 3 grupos fenilo, es un ligando neutro. Ponemos trifenilfosfina, el 2 por fuera. Y con eso cerramos entonces el complejo catiónico. Vamos a dejar un espacio ahora para completar las cargas. Y luego viene el complejo aniónico, que tiene un átomo central de oro y dos ligandos oxalato. De acuerdo, vamos a completar las cargas para esos complejos. Compensemos con el anión. El anión tiene oro con estado de oxidación +2. Los oxalatos tienen estado de oxidación -2, por lo tanto tiene -4 en total, aportado por los ligandos. Y eso nos deja con una carga global de -2. Por lo tanto, debemos colocar un 2 como subíndice del complejo catiónico. Y en el caso del complejo catiónico, los ligandos que acompañan al paladio son neutros, por lo tanto la carga positiva del complejo depende solamente del estado del paladio, que según lo que nos indica el ejercicio es 2. Ponemos un 2 entonces junto al complejo de oro. En el siguiente ejemplo tenemos un complejo con puentes. Vamos a ver unas cuantas reglas para poder dibujar correctamente la fórmula de este tipo de complejos. El primer punto importante es que, a diferencia de los casos anteriores, donde los ligandos los colocamos en el orden que queramos, aquí vamos a seguir el orden de ligandos que nos indica el enunciado, el nombre del complejo. Y vamos a dejar los metales en el centro de la estructura de la siguiente manera. Abrimos corchete y ponemos ligandos amino, dos ligandos cloro, un ligando yodo y el átomo de tungsteno. El tungsteno está formando un puente con bromo, un puente con cloro y un puente con yodo hacia el otro átomo de tungsteno. Así que vamos a dibujar 3 líneas para ejemplificar los 3 puentes. Uno es un puente de bromo, el otro es un puente de cloro y el último es un puente de yodo. Y esos puentes finalmente se vuelven a unir a otro átomo de tungsteno, donde tenemos también ligandos yodo, dos ligandos cloro, perdón, sería un ligando yodo y dos ligandos cloro, nada más. Y con eso entonces cerramos el complejo. Ese complejo debería tener una carga negativa, dado que observen que la terminación es ato. Entonces, tungstato quiere decir que el complejo tiene carga negativa. Vamos a ver si eso es correcto. Tenemos una carga neutra de el amino
tenemos menos 2 del cloro, menos 1 del yodo, tenemos menos 1 del bromo, menos 1 del cloro, menos 1 del yodo de los puentes, y menos 1 del yodo y menos 2 de los cloros del otro lado. En total serían entonces 6 cargas negativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cargas negativas, contando las del puente. Y los átomos de tungsteno tienen carga más 3, según lo que nos indica el enunciado. Por lo tanto, tenemos una carga global negativa de menos 3 para ese complejo. Y en el último caso tenemos un complejo catiónico unido a un complejo aniónico. Comenzamos con el complejo catiónico, que tiene un átomo central de plata y tiene ligando metilamina, dos específicamente, y lo unimos al complejo negativo, que tiene un átomo central de manganeso y tiene dos ligandos acu, dos ligandos tiosulfato y con eso cerramos el complejo. Para que equilibremos las cargas, manganeso tiene una carga de más 3, agua tiene carga neutra, tiosulfato tiene carga de menos 2, por lo tanto tenemos menos 4, y esto sería menos 1 en carga global. Entonces ponemos un 1 en el complejo catiónico, y por el otro lado tendríamos ligandos neutros unido a plata más 1, entonces también tenemos aquí un 1 del otro lado del complejo, y queda la fórmula tal y como la escribimos inicialmente. En nuestro segundo ejercicio trabajaremos con complejos de transición y la teoría de campo cristalino. El enunciado nos comenta un poco sobre las características de los complejos de coordinación, de los hermosos colores que pueden exhibir y de cómo la teoría del campo cristalino ayuda a explicar estos fenómenos. Vamos a considerar para resolver este ejercicio un complejo de metal de transición octaédrico con el ion metálico en el origen de una estructura tridimensional y un total de 6 ligandos como cargas puntuales negativas equidistantes del origen X, Y y Z. Las energías de los 5 orbitales D son degeneradas y se dividen en dos grupos llamados orbitales EG y T2G, que están orientados a lo largo y entre los ejes respectivamente. Vamos a clasificar en esta primera parte los 5 orbitales D del complejo y vamos a calcular las energías de los orbitales relativas a la energía del baricentro. Esto está muy relacionado con lo que conversamos en el video de teoría sobre la teoría del campo cristalino. Para la parte A, debemos considerar que esto se trata de una esfera de coordinación octaédrica. Esta fue la que más pudimos revisar en el video sobre complejos y teoría de campo cristalino. Y recordamos que tiene una estructura con un desdoblamiento como el que les voy a colocar ahora en pantalla. Habíamos conversado sobre la manera en que dos de los orbitales D se desdoblan a un mayor nivel energético y 3 de esos orbitales se desdoblan a un menor nivel energético. Entonces, lo que debemos identificar acá para el ejercicio es cuáles son los orbitales que se desdoblan. También lo habíamos comentado un poco en el video de teoría. Los dos orbitales que se ven más afectados son aquellos que están directamente sobre los ejes, debido a que, como podemos observar en la figura, los ligandos entran directamente sobre el eje Y, el eje X y el eje Z. Por lo tanto, los dos orbitales más afectados son el orbital de Z cuadrado y el orbital de X cuadrado Y cuadrado. Mientras que los otros orbitales se ven menos afectados, de XY, de XZ y de YZ. Con eso contestamos la primera parte del ejercicio, y la segunda parte del ejercicio también lo hemos hablado
considerablemente en el video de teoría sobre las energías de los orbitales de tipo eje T2G con respecto al baricentro. Aquí lo que debemos recordar es cuáles son los orbitales eje y cuáles son los orbitales T2G. A la banda de arriba en el campo octaédrico le llamamos la banda eje y a la banda de abajo la llamamos la banda T2G. Y los valores los tenemos acá en la figura. La energía en la banda eje es igual a 3/5 de la energía del baricentro en positivo y la energía en la banda T2G es menos 2/5 de la energía del baricentro. Tenemos también un inciso C y un inciso D para este ejercicio. En el inciso C vamos a dibujar las configuraciones de electrones de alto spin de los complejos octaédricos para configuraciones que van de D4 a D7, haciendo referencia a la configuración electrónica de D3 que se muestra a continuación. Entonces nos dan como ejemplo esta configuración electrónica de tipo D3 y nos solicitan hacer las configuraciones de D4 a D7 para spines altos. Vamos a mover esta estructura hacia la izquierda y luego vamos a copiarla varias veces para hacer las configuraciones que nos interesan. Muy bien, si esta es nuestra configuración de 3, vamos a hacer de 4, de 5, de 6 y de 7. La condición es que son sistemas de alto spin. Cuando teníamos sistemas de alto spin, quiere decir que la energía del baricentro es menor a la energía de apareamiento, la energía de repulsión. Por lo tanto, los electrones tienden a colocarse en los orbitales, en este caso, de la franja eje. En el caso de 4, quiere decir que entonces el cuarto electrón lo colocaríamos en el orbital de arriba. En el caso del D5, pondríamos el cuarto electrón arriba y el quinto electrón también. Y ahora, para los casos D6 y D7, pues no nos queda opción que comenzar a aparearlos abajo, a pesar de su energía de apareamiento. Entonces, D6 tendría electrón 4, electrón 5 y el electrón 6 abajo, apareado, y el D7 tendría electrón 4 y electrón 5 arriba, y electrones 6 y electrón 7 apareados en la franja de abajo. De esa manera tenemos todas las configuraciones solicitadas. Y por último, en el inciso D, nos indican que si el complejo pierde un ligando y adopta una geometría de tipo piramidal cuadrada, ¿cuál será entonces el desdoblamiento adoptado por los orbitales D del átomo central? Nos están solicitando entonces que consideremos nuevamente los orbitales D. Les voy a poner la figura de referencia en pantalla. Y la idea es que ubiquemos estos orbitales D en términos de desdoblamiento para una configuración que tiene ahora 5 ligandos y es de tipo piramidal cuadrada, que sería esta figura geométrica. Esos serían los 5 ligandos. Básicamente perdimos solamente un ligando que estaba conectado en la parte inferior del metal. Entonces, a partir de este análisis podemos observar cuáles son los orbitales que se ven más afectados. Consideremos que el átomo central se encuentra justamente en el origen de los ejes X, Y y Z. Por lo tanto, los ligandos, estos 4 ligandos que observamos acá, están entrando justamente en el eje X y Y de nuestro sistema. Por lo tanto, ya aquí podemos identificar cuáles son los ejes que se van a ver más afectados y los orbitales que se van a ver más afectados. Si entran directamente sobre este eje y sobre este eje, entonces X y Y se ven afectados
de la manera más significativa. Por lo tanto, los orbitales que se van a desdoblar con mayor intensidad son dx cuadrado y cuadrado. dz cuadrado también se desdobla bastante por el hecho de que un ligando está entrando directamente sobre el eje Z. Sin embargo, solamente hay un ligando que se está acomodando por este eje contra 4 ligandos que se están acomodando por el eje X y Y. Por lo tanto, no desdoblan de la misma manera. dz también se desdobla, pero se desdobla menos de lo que se desdobla dx cuadrado y cuadrado. Seguidamente, tenemos que pensar en que acá en el eje X y Y también hay una serie de orbitales que no están directamente sobre el eje X y Y, sino en los espacios entre los ejes X y Y. Ya hablamos de dz cuadrado, ya hablamos de dx cuadrado, ahora estamos hablando de dxy, donde los orbitales, si bien es cierto, no interaccionan directamente con ningún ligando, pues sí tienen ligandos muy cerca. Entonces también vamos a tener un desdoblamiento particular para dxy. Y por último, tenemos dos orbitales que se ven menos afectados, que son dyz y dxz, que se ven afectados en la misma medida, por lo tanto serán los niveles inferiores. Entonces, este desdoblamiento en 5 niveles sería el desdoblamiento respectivo para los orbitales D en un sistema de campo piramidal cuadrado. En nuestro tercer ejercicio, trabajaremos con el sulfato de cobre que se utiliza en la producción de fármacos como un agente microbiano. En solución acuosa se presenta una coloración azul intensa que se debe a la formación de un complejo de coordinación octaédrica. En el primer inciso vamos a escribir la fórmula del complejo responsable del color y vamos a tratar de aproximar cuál es la longitud de onda a la que absorbe este complejo. Para entender cómo se da la formación de ese complejo, tenemos que tener claro lo que ocurre con el sulfato de cobre al disolverse en agua. Al tratarse de un compuesto iónico, el sulfato de cobre se separa en cationes y aniones que luego son solvatados por moléculas de agua, es decir, se rodean de una cierta cantidad de las moléculas del disolvente. Ese átomo de cobre más 2 que está rodeado de moléculas de agua puede fácilmente formar interacciones de tipo ligando átomo central y formar un complejo con los ligandos aqua. Nos están indicando que es un complejo octaédrico, por lo que el átomo de cobre se estaría rodeando de 6 ligandos aqua para formar este complejo, cuya fórmula es cobre, 6 ligandos aqua y una carga global de más 2. En cuanto a la longitud de absorción, vamos a referirnos al círculo de colores que estuvimos trabajando en el video de teoría. Este círculo nos indica cuáles son las longitudes a las cuales se da la absorción de un complejo dependiendo de su coloración. Habíamos establecido que el complejo, o cualquier sustancia en general, tiene una coloración relativa a las longitudes de onda que refleja, mientras que absorbe las longitudes de onda opuestas en el círculo de coloración. Si nuestro complejo es de coloración azul, quiere decir que estas son las longitudes de onda que refleja y por lo tanto absorbe las longitudes de onda opuestas en el círculo, que serían las que van de 620 nanómetros a 580 nanómetros y corresponden a la coloración naranja. Ahora, en el inciso B, vamos a asumir que la distribución octaédrica de ligandos va a generar una distribución electrónica particular para los orbitales del ion cobre. Vamos a dibujar esa distribución de orbitales y vamos a llenarlo con sus correspondientes electrones. Para un sistema octaédrico, hemos trabajado con la distribución de los orbitales D para campos octaédricos. La colocamos acá en pantalla. Esa sería nuestra distribución de orbitales. Ahora queremos distribuir los electrones en esos orbitales.
Consideremos que el cobre en su estado neutro tiene una configuración electrónica 3 de 10, 4s1. Por lo tanto, el catión cobre más 2 tendría una configuración 3d9 debido a que pierde el electrón del nivel 4s y un electrón del nivel 3d. Por lo tanto, debemos distribuir 9 electrones en nuestros orbitales d. Comenzamos distribuyendo los primeros 3 electrones, 1, 2, 3, y luego nos vamos a encontrar con que hay dos posibilidades. Puede ser que los electrones se sigan llenando en los orbitales de arriba o se continúen llenando en los orbitales de abajo. Es decir, podemos tener sistemas de spin alto o de spin bajo. Esto va a estar muy relacionado con el tipo de ligando, ya que el ligando afecta la manera en que se da el desdoblamiento. Para saber qué tan desdoblante es nuestro ligando, debemos referirnos a la serie espectroquímica, que como podrán recordar, nos presenta una lista de ligandos según su orden de desdoblamiento. Podemos encontrar al agua como un ligando que no es particularmente desdoblante, según lo que tenemos en nuestra serie espectroquímica. Por lo tanto, esperaríamos que esta energía del baricentro sea menor que la energía del apareamiento. Por lo tanto, es preferible seguir llenando los orbitales de arriba primero y luego volver a llenar los orbitales de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 electrones. Esa sería entonces la respuesta para la distribución electrónica del átomo de cobre 2. Tenemos dos incisos más para resolver en este ejercicio. En el inciso C, nos solicitan dibujar y completar el diagrama de distribución electrónica si sustituimos el átomo de cobre 2 por manganeso 2 en el complejo. Tendríamos ahora entonces manganeso con 6 ligandos aquo, carga más 2. La distribución de los orbitales para el campo octaédrico se mantiene sin cambios. Consideramos que la configuración electrónica del manganeso neutro sería argón 3 de 5, 4s2. Al formarse el catión de carga más 2, se pierden los dos electrones del orbital 4s y nos queda configuración 3 de 5. Por lo tanto, manganeso tiene una distribución de 5 electrones en sus orbitales. Previamente establecimos que el ligando aquo no es particularmente desdoblante, por lo tanto, la energía del baricentro es menor que la energía de apareamiento y se favorecen los sistemas de alto spin. Entonces la distribución de electrones sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el inciso D, nos solicitan que hagamos el dibujo del diagrama de distribución de electrones si al complejo de manganeso le cambiamos sus ligandos de aquo a ciano. Seis ligandos cianos nos van a cambiar ahora sí la carga global del complejo. Manganeso con carga más 2, los ligandos ciano con carga menos 1 cada uno. La carga global sería menos 4. El campo octaédrico y su desdoblamiento se mantienen de la misma manera. La distribución sería igual de 5 para el manganeso. La única diferencia en este caso es que, según la serie espectroquímica, el ligando ciano es significativamente más desdoblante que el ligando aquo. Lo podemos ver en este caso. El ligando aquo está en esta posición, un poco por debajo de la mitad de la serie, y el ligando ciano es uno de los más desdoblantes. Al tener entonces ahora un ligando tan desdoblante, la condición de apareamiento y desdoblamiento cambia. La energía del baricentro va a ser mayor que la energía de apareamiento, y esto favorece los sistemas de bajo spin.
Por lo tanto, la distribución sería 1, 2, 3, 4 y 5 electrones. Finalizaremos con este cuarto ejercicio, donde repasaremos algunas reacciones químicas de complejos de coordinación. Específicamente vamos a analizar un tipo de reacción que se llaman reacciones de sustitución, donde los ligandos dentro de la esfera de coordinación se pueden sustituir con ligandos que se encuentran fuera de la esfera de coordinación o con aniones que provengan de otros compuestos químicos fuera de la esfera de coordinación. Trabajamos con el cisplatino, que es un medicamento para el cáncer, que tiene una síntesis que comienza con el complejo tetracloroplatinato 2 de potasio. Tenemos una red de reacciones hasta llegar al producto cisplatino. En el primer inciso vamos a escribir las fórmulas y dibujar las estructuras de los complejos que se nos solicitan en esa red de reacciones. Y nos vamos a guiar con lo que nos indica el procedimiento. Comenzamos con nuestro complejo de tetracloroplatinato 2 de potasio. Nos indican que este complejo se hace reaccionar con un exceso de yoduro de potasio y el complejo de platino se convierte en un análogo de yodo. Recordemos que esa palabra análogo quiere decir que tenemos el mismo complejo, pero cambiamos los ligandos en este caso. En vez de ligandos cloro, vamos a tener ligandos yodo. Entonces, nuestro primer complejo, que sería el complejo A, tiene una estructura bastante similar a la del complejo original, pero en vez de átomos de cloro, tenemos átomos de yodo unidos al platino. De hecho, la carga también se mantiene, carga -2. La fórmula sería 2 cationes potasio y el complejo con platino y 4 ligandos de yodo. Seguidamente, este complejo, el complejo A, se trata con amoníaco y se forma el complejo B mediante el intercambio de ligandos, en el que 2 ligandos de amoníaco se intercambian con 2 ligandos de yodo en posición cis. Un detalle importante que hay que observar acá en la red de reacciones es que durante estos procesos, los procesos que llevan desde A hasta B, no solamente se agregan los ligandos amino, sino que se pierden 2 moles de yoduro de potasio. Entonces, los cationes de yodo que nos estaban acompañando ya salen de la reacción y este complejo no los va a tener presentes. El platino tendría entonces 2 ligandos yodo y 2 ligandos amino. Observemos que en este caso tenemos 2 cargas negativas provenientes de los ligandos yodo y 2 cargas positivas provenientes del platino. Por lo tanto, esto sería un complejo neutro. La fórmula sería cis, platino, 2 ligandos amonio y 2 ligandos yodo. Vamos ahora con el complejo C, que se forma a partir de B. Nos indican que B es un sólido amarillo que se filtra, se seca y se mezcla con una disolución acuosa de nitrato de plata. El yoduro de plata insoluble se puede filtrar y se forma el producto nitrato de cis diamino diacoplatino. Vemos que aquí hay una sustitución de los ligandos yodo que quedaban en el complejo por ligandos acuo. De esta manera. Tenemos ahora 2 ligandos acuo, 2 ligandos amino. La carga de este complejo sería ahora +2 y se une a el nitrato.
La fórmula sería entonces cis, platino, 2 aguas, 2 aminos, y el nitrato. Finalmente, este complejo C se agrega a un exceso de cloruro de potasio para producir el cisplatino. Lo que nos indica la reacción es que con esto hay una salida del nitrato con el potasio y hay una entrada de ligandos cloro. Y los ligandos cloro van a sustituir en este caso a los ligandos aquo. Nuevamente tenemos la condición de que el platino con carga más 2 y los átomos de cloro con carga menos 1 se van a neutralizar entre sí y nos queda un complejo neutro, cis, platino, amoníaco y cloro. En el inciso B nos consultan si el complejo D tiene polaridad. Podemos observar que efectivamente tenemos polaridad. Esto viene denotado por... En el inciso B nos preguntan si el complejo D que se acaba de formar tiene polaridad. Esto viene ejemplificado en el inciso B nos consultan si el complejo D tiene polaridad o no. Podemos observar esa condición de polaridad a partir de los átomos ligados al átomo de platino. Tenemos ligandos cloro que son de alta electronegatividad y tenemos los ligandos de nitrógeno que también tienen cierta electronegatividad. Como tenemos una configuración cis, la electronegatividad es diferente hacia ambos lados del plano de la molécula. Por lo tanto, sí va a haber una polaridad debido a la diferencia de electronegatividad que tenemos entre los átomos en uno y en otro lado de la molécula con configuración cis. Tenemos dos enunciados más para trabajar con este ejercicio. La parte C nos pide dibujar el diagrama de desdoblamiento de los orbitales del complejo D con su respectiva distribución de electrones. Al tratarse de un complejo con conformación cis, eso quiere decir que no tenemos una esfera de coordinación tetraédrica tradicional, dado que no podríamos tener configuraciones cis en ese caso. Para tener configuración cis quiere decir que todos los ligandos se encuentran en el mismo plano. Por lo tanto, esta esfera de coordinación de 4 no es tetraédrica, sino plano cuadrado. Vamos a analizar cómo los orbitales D se ven afectados en una conformación de este tipo. Colocamos los orbitales D. Luego vamos a colocar la representación de la geometría plano cuadrada. Que sería esta que colocamos ahora en pantalla.
Recordemos que en este tipo de estructuras el átomo central se encuentra en el origen de los ejes X, Y y Z, por lo tanto estamos viendo que los ligandos están ingresando directamente sobre los ejes X y Y. Esto nos lleva a pensar que el mayor desdoblamiento lo va a tener el orbital de X cuadrado, Y cuadrado. También esperamos un desdoblamiento alto, aunque no tan alto como el anterior, para los orbitales de XY, que se encuentran también en el plano XY. Seguidamente hay un detalle que considerar con el orbital Z. El orbital Z tiene una zona de densidad electrónica en forma de dona justo en los ejes X y Y. Por lo tanto, también va a tener un desdoblamiento no tan importante como los dos anteriores, pero sí presenta un desdoblamiento. Y por último tenemos los orbitales de XZ y de YZ, que son los que desdoblan menos. Ese sería nuestro desdoblamiento para el campo plano cuadrado. Tenemos que considerar ahora cómo se llena. El átomo central de platino tiene la configuración electrónica xenón 4F14, 5D9 y 6S1. Al formar platino más 2, queda como xenón 4F14, 5D8. Tenemos 8 electrones por distribuir entonces. Y ahora lo que nos queda analizar es si debe haber una distribución de altos espines o de bajos espines. Vamos a analizar los ligandos con respecto a la serie espectroquímica. Tenemos acá la serie, los ligandos que nos interesan en este caso son los ligandos cloruro y amino. El ligando cloruro no desdobla muy significativamente, sin embargo, el ligando amino sí tiene una capacidad desdoblante bastante más importante, por lo cual esperaríamos que el desdoblamiento sea alto y que sea mayor que la energía del apareamiento. Entonces se van a favorecer aquellos sistemas de spin bajo donde vayamos apareando los electrones. El llenado sería 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el último inciso, nos comentan que el funcionamiento del complejo para el tratamiento del cáncer es mediante un entrecruzamiento con el ADN, lo que desencadena la muerte o apoptosis de las células atacadas. Sin embargo, el otro isómero geométrico de la estructura, que sería el transplatino, llamado también transdiamino y cloroplatino 2, no es eficaz para el tratamiento del cáncer. Ese complejo F, se sintetiza a partir de el tetramino platino, al que se unen dos ligandos cloruros. Vamos a completar entonces el diagrama para las estructuras solicitadas, que serían la estructura E y la estructura F. Aquí lo que vamos a ver es una sustitución de ligandos amino con ligandos de tipo cloruro. Para la estructura E, tomamos el platino, vamos a mantener 3 de los ligandos amino, y vamos a sustituir solamente uno por un ligando cloruro. Eso nos daría una carga negativa más dentro de la esfera de coordinación y nos queda aquí una carga de más 1. Y E pasa a F mediante el mismo proceso, solo que ahora se sustituyen dos ligandos amino y se deben sustituir en posición trans, por lo que tenemos que ponerlos de esta manera. Y este sería un complejo neutro de la misma forma que su análogo cis. Esperamos que este video le haya sido de utilidad para su preparación. Muchas gracias.